El viento soplaba fuerte esa mañana. El cielo, pesado y silencioso, parecía reflejar el peso que sentía en el pecho. Todo a su alrededor estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido a contemplar el final de una historia, o quizás el comienzo de otra. Se fue. Sin mirar atrás, sin decir una palabra de consuelo. Simplemente dejó una nota breve y fría sobre la mesa, con un tono de indiferencia que dolió más que cualquier grito: «Quédate aquí. Esto es todo lo que te pertenece». Miró a su alrededor y se le encogió el corazón. Era una vieja granja, abandonada desde hacía años. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento, la madera crujía y el olor a moho se mezclaba con el de la tierra húmeda. Afuera, unas pocas ovejas flacas pastaban, como si fueran las únicas testigos de su nueva realidad. Por un momento, consideró irse. Dejar todo atrás y desaparecer también. Pero no tenía a dónde ir. Lo que poseía cabía en una pequeña maleta, algo de ropa, un retrato antiguo y un puñado de recuerdos que ahora parecían más pesados que útiles. Se sentó en el suelo de madera, abrazándose las rodillas, y el silencio la envolvió. Lloró hasta que sus fuerzas se agotaron. Lloró hasta que su cuerpo quedó exhausto. Y cuando las lágrimas finalmente cesaron, solo se oyó el lejano canto de las ovejas y el susurro del viento. «Así que ya está», murmuró. «Me quedé sin nada». Pero en el fondo, sabía que no era así. Había algo allí. Esas ovejas, ese trozo de tierra, ese cielo sobre él, todo seguía vivo, aunque latente. Los siguientes días fueron una mezcla de dolor y confusión. Se despertó temprano, miró a su alrededor e intentó averiguar cómo sobreviviría. El dinero que tenía en el bolsillo no le duraría mucho. No había vecinos cerca, y el camino de tierra que conducía al pueblo era largo y accidentado. Una mañana, mientras paseaba por el prado, una de las ovejas se acercó y le rozó la pierna con el hocico. Fue un gesto sencillo, pero le produjo una sensación inesperada: compañía. En ese momento, se dio cuenta de que, de alguna manera, no estaba completamente sola. «Al menos te quedaste conmigo», dijo acariciando al animal. Era la primera vez que sonreía desde el abandono. Durante los días siguientes, comenzó a observar el pequeño rebaño con más atención. Eran 6 ovejas en total, todas frágiles y sucias, pero con una mirada serena que parecía transmitir paz. Una de ellas, la más pequeña, cojeando, despertó en ella un instinto protector. Curó la herida, improvisando una venda con lo que tenía. Con cada pequeño gesto, algo en su interior se reavivaba, como si él estuviera cosiendo su propio corazón. Las noches eran frías. Encendía una pequeña fogata afuera y se sentaba a contemplar el cielo. Allí, bajo las estrellas, pensé en todo lo sucedido. El dolor de la traición, la humillación, el miedo, todo seguía ahí. Pero al mismo tiempo, una llama sutil comenzaba a surgir. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, la voluntad de seguir adelante. Recordó las palabras que su abuela solía decirle cuando era niña. Cuando Dios te deja sin tierra es porque quiere enseñarte a volar. Esa noche, decidió que no sería una víctima. Que no dejaría que el abandono definiera su historia. El primer paso fue aceptar lo que tenía. La casa era vieja, pero seguía siendo un refugio. Las ovejas estaban flacas, pero vivas. Y la tierra,
incluso cansada, aún tenía potencial. Comprendió que si quería cambiar su realidad, tendría que empezar de cero, y sola. A la mañana siguiente, agarró una escoba vieja y empezó a limpiar el interior de la casa. Cada pasada parecía disipar la tristeza restante. Tiró la basura, abrió las ventanas y dejó entrar el sol. El olor a tierra mojada se mezcló con el aire fresco y, por un instante, sintió esperanza. Así que caminó hacia el granero. La estructura estaba a punto de derrumbarse, pero aún podía repararse. Encontró algunas herramientas viejas, un martillo, un cubo oxidado, una cuerda. Al principio, todo parecía inútil, pero ahora todo tenía valor. Miró de nuevo a la oveja y sintió algo diferente, propósito. Ese abandono, que antes parecía un castigo, ahora comenzaba a revelarse como una vocación. Quizás no era el final, quizás era una oportunidad para demostrarse a sí misma que era más fuerte de lo que imaginaba. Se sentó en el porche, respiró profundamente y murmuró, no sé cómo, pero empezaré de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó en sus propias palabras. Al ponerse el sol tras las montañas, la oveja se acercó y se echó cerca. El viento soplaba suavemente, llevándose consigo el eco del pasado. Cerró los ojos y pensó. Lo que me queda puede ser poco, pero es suficiente para empezar de nuevo. En ese instante, el nuevo comienzo había comenzado, silencioso, modesto, pero verdadero. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y siga compartiendo historias que inspiran y empoderan. Escribe en los comentarios qué harías si estuvieras en su lugar, y comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. A veces, una simple historia puede cambiar el rumbo de una vida. El sol se alzaba tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de frescos tonos anaranjados. La niebla matutina cubría el campo como un denso velo, ocultando las imperfecciones de la tierra cansada. Cuando soplaba el viento, el sonido de las hojas secas se mezclaba con el lejano susurro de las ovejas, las únicas que parecían recordar que aún había vida en este lugar. Caminaba despacio, con los pies descalzos sobre el suelo húmedo. La casa era sencilla, de madera y barro, pero ahora soportaba el peso de los años. Las ventanas, sin cristales, dejaban pasar el viento libremente. Las paredes agrietadas contaban historias silenciosas de un pasado lejano. El techo, al que le faltaban tejas, dejaba entrar la fina lluvia que caía al suelo, formando charcos en el interior. Miró a su alrededor y sintió un nudo en el pecho. Era como si estuviera atrapada dentro de una vieja fotografía, sin color, sin sonido y sin promesa. El eco de sus propios pasos parecía burlarse de su soledad. ¿Cómo puede alguien abandonar así a otro ser humano?, pensó. La pregunta resonó sin obtener respuesta. No había muebles, solo un colchón roto y una silla rota. Las paredes aún conservaban las manchas del tiempo, y el olor a humedad se mezclaba con el de la tierra mojada. En un rincón, un espejo roto reflejaba su imagen, cabello despeinado, ojos hinchados y una expresión cansada demasiado juvenil para alguien tan joven. Su estómago rugió. No había comido nada en 2 días, salvo un trozo de pan y un poco de agua. Le dolía el cuerpo, pero le dolía más el alma. La soledad le pesaba como un manto oscuro sobre los hombros.
Afuera, las ovejas vagaban lentamente por el campo. Algunas pastaban en lo que quedaba de la vegetación seca, otras simplemente observaban en silencio, con esa mirada tranquila e inocente que solo poseen los animales. De repente, una de ellas, la más pequeña, con manchas blancas y grises, se acercó. Se detuvo a unos metros y se quedó allí, mirándola fijamente, como si comprendiera lo que estaba sucediendo. Ella se inclinó y susurró, «Tú también te quedaste, ¿no?». La oveja negó levemente con la cabeza, y ese simple gesto la hizo sonreír por primera vez en días. Era una sonrisa pequeña, pero genuina, una chispa en la oscuridad. Esa tarde, intentó organizar lo que pudo. Tomó un cubo viejo y sacó agua del pozo, que aún funcionaba, aunque con dificultad. Se lavó la cara y las manos, y sintió el alivio de un simple gesto. Con ramas secas, encendió una fogata improvisada junto a la casa. El fuego trajo un poco de calor, un poco de vida. Mientras el crepitar de las llamas llenaba el aire, contempló el campo que tenía delante. Las ovejas se habían reunido cerca de ella, formando un círculo irregular. Algunas se tumbaban, otras movían la cabeza con un ritmo casi hipnótico. El suave sonido de su respiración parecía una canción de consuelo. El silencio que una vez la había lastimado ahora comenzaba a sentirse como compañía. Era como si el universo, cansado de verla sufrir, hubiera enviado a estas criaturas para recordarle que el amor y la vida pueden surgir incluso de los lugares más inesperados. Esa noche, el frío llegó de repente. El viento se colaba por las rendijas de la casa, y la fina manta no servía de mucho. Se acurrucó en un rincón y cerró los ojos, intentando ignorar el miedo. El sonido del viento se mezclaba con el balido de las ovejas afuera, un coro suave, casi maternal. Estoy aquí, pensó. Sigo aquí. Y eso solo fue un milagro. En los días siguientes, la rutina del abandono comenzó a transformarse en una lenta adaptación. Aprendió donde la tierra aún era fértil, descubrió que podía recolectar hierbas silvestres y que, incluso en medio de la escasez, había pequeñas bendiciones ocultas. Una mañana, mientras alimentaba a las ovejas con lo poco que había encontrado, una de ellas se acercó de nuevo, la misma de antes. Esta vez, le rozó la mano con el hocico. El roce fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para reconfortarle el corazón. Se arrodilló, miró al animal a los ojos y dijo con voz firme, «Seréis mi nueva familia». Y en ese momento, las ovejas dejaron de ser solo parte del paisaje. Se convirtieron en un símbolo de esperanza. No se quejaron, no exigieron, no se rindieron. Vivían con sencillez, sobreviviendo con lo que la tierra les daba. Y eso era lo que ella entendía: si quería triunfar, tendría que aprender de ellos, a vivir con paciencia, a soportar con calma, a confiar en el tiempo. Las tardes eran largas, los días se sentían repetitivos, pero poco a poco, el miedo empezó a convertirse en valentía. Cada pequeña victoria, un clavo clavado, una cerca reparada, una jarra de agua llena, se celebraba como un gran logro. Y a medida que el lugar iba tomando forma poco a poco, su corazón también se reconstruía. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado,
Sintió una paz profunda como nunca antes había sentido. No era una felicidad completa, sino una serenidad serena, la certeza de que estaba en el camino correcto. A veces Dios nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa. Comprendió, en ese momento, que lo que realmente importaba no era lo que había perdido, sino lo que aún podía construir. Y allí, rodeada de ruinas, silencio y ovejas, comenzó a redescubrir la belleza de la existencia. El sol salió perezosamente esa mañana. El frío de la noche aún cubría el suelo, y el rocío brillaba sobre las briznas de hierba seca como pequeñas lágrimas de tierra. Se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido y el alma cansada, pero con una chispa de energía que no había sentido en días. Poco a poco, empezó a comprender que no podía seguir viviendo solo en la tristeza. Necesitaba actuar, aunque no supiera por dónde empezar. El primer paso sería mirar lo que aún tenía, no lo que había perdido. Salió y, por primera vez, echó un buen vistazo a su alrededor. La granja era pequeña, pero tenía potencial. La tierra, aunque seca, aún conservaba su fuerza, el sol caía a plomo durante el día, y una suave brisa hacía el clima soportable, las ovejas pastaban en silencio. Y ese movimiento tranquilo y mesurado le produjo una extraña sensación. Entonces empezó a explorar la propiedad. Descubrió un viejo cobertizo en la parte trasera, casi oculto por arbustos y hierba alta. Empujó la puerta con dificultad y se levantó una nube de polvo. Dentro, encontró herramientas olvidadas por el tiempo, un martillo oxidado, un rastrillo, algunos clavos sueltos, cuerdas deshilachadas, trozos de madera. Parecían inútiles, pero a sus ojos, ahora tenían valor. Al otro lado del cobertizo, había un estante caído. Sobre él había una caja de metal oxidada. Al abrirla, encontró algo inesperado, un puñado de semillas antiguas, guardadas en pequeños paquetes de papel. Algunas estaban podridas, pero otras aún se veían bien. Tomó uno, lo miró entre sus dedos y sonrió. Quizás aún haya vida aquí, susurró. Guardaba las semillas con cuidado, como quien protege un tesoro. Más tarde, caminó hacia el pozo. La cuerda estaba deshilachada, pero el cubo aún funcionaba. Tiró con fuerza, y el agua, aunque turbia, estaba fresca. Esa agua representaba más que una necesidad, era una esperanza líquida. Mientras llenaba un cubo para las ovejas, las observó atentamente. El rebaño era pequeño, pero había vida en cada mirada. Las contó una por una, 6 en total. Cada una tenía un aspecto diferente, una con manchas, otra completamente blanca, otra con una oreja caída. La más pequeña, la que se había acercado a ella desde el principio, ahora la seguía a todas partes. Creo que te llamaré Estrella, dijo, acariciando el hocico del animal. Me recuerdas que aún hay luz, incluso en medio de la oscuridad. El vínculo entre ellas empezó a fortalecerse. Estrella empezó a esperarla en la puerta todas las mañanas, y las otras ovejas la acompañaban en sus cortos paseos por la propiedad. Esto le dio a la mujer un nuevo sentido de pertenencia. En los días siguientes, se dedicó a observar el comportamiento de las ovejas. Descubrió que algunas estaban preñadas, y esto le dio una chispa de esperanza.
Si lograba cuidarlas, pronto tendría más corderos y quizás podría vender algunos en el futuro. Era un pensamiento lejano, pero era un sueño, y soñar, ahora, era el primer paso hacia la vida. Con el tiempo, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: el canto lejano de un pájaro, el sonido del viento en las hojas, el aroma de la hierba recién cortada. Todo lo que antes parecía silencio ahora sonaba como una conversación entre ella y la tierra misma. Quizás no me dejaron aquí por accidente, pensó. Quizás todo esto tenga un propósito. Con cada amanecer, el dolor de la pérdida se mezclaba con la curiosidad por descubrir qué más se podía hacer. Aprendió a improvisar, convertía trozos de madera en pequeñas estacas, reconstruía parte de la cerca con sus propias manos y usaba telas viejas como sombra improvisada para las ovejas en los días más calurosos. Su cuerpo se cansaba, pero su mente comenzaba a florecer. Y mientras trabajaba, hablaba consigo misma, como quien necesita oír su propia voz para convencerse: no necesito mucho, solo coraje. Un día, mientras limpiaba el cobertizo, encontró una vieja caja de herramientas. Dentro había un cuaderno con la tapa desgastada y las páginas amarillentas. Parecía un diario antiguo, quizá de algún antiguo residente. Lo abrió con cuidado y empezó a leer. Había notas sencillas sobre los cultivos, el clima y algunas citas inspiradoras garabateadas en los márgenes. Una de ellas le llamó la atención. La tierra da lo que el corazón ofrece. Cuídala con amor y te nutrirá. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Esa frase parecía haber sido escrita para ella. Ese mismo día, empezó a sembrar. Eligió un pequeño terreno detrás de la casa, cavó hoyos con las manos y enterró las semillas una a una. No sabía si brotarían, pero no importaba. El simple acto de sembrar la hizo sentir viva de nuevo. Mientras colocaba la última semilla en la tierra, miró al cielo y murmuró: quizás de eso se trata, empezar de nuevo, plantar incluso sin saber si crecerá. Pasaron los días y empezó a formarse una rutina. Me despertaba con el canto de los pájaros, cuidaba las ovejas, regaba las semillas y desherbaba la tierra. Cada tarea era sencilla, pero significativa. Por la noche, sentado en el porche, observaba a las ovejas dormir a la luz de la luna. Sentía una mezcla de gratitud y humildad. Ese pequeño rebaño, antes considerado una carga, era ahora su mayor tesoro. Le proporcionaban lana, compañía y un propósito. Y fue entonces cuando comprendió una verdad profunda: a veces la vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para transformarnos. No tenía lujos, ni comodidades, ni promesas de futuro. Pero tenía lo esencial: un techo, un puñado de tierra, 6 ovejas y una silenciosa voluntad de seguir adelante. Y eso, se dio cuenta, era más que suficiente. Antes de pedir más, aprende a utilizar lo que tienes en tus manos. Esa noche, antes de dormirse, escribió estas palabras en una de las páginas en blanco de su viejo cuaderno. Y por primera vez desde que la habían dejado allí, sintió que estaba escribiendo el primer capítulo de una nueva vida. Esa mañana el viento soplaba diferente, había algo firme,
casi como un susurro que decía, levántate, es hora de seguir adelante. Lo sintió en el pecho. Ya no era solo la mujer abandonada, era alguien que empezaba a descubrir fortalezas que nunca imaginó poseer. El dolor seguía ahí, silencioso, pero se había transformado. Ya no era una prisión, era combustible. Mientras observaba el campo, vio a las ovejas dispersas por el pasto. Estaban más tranquilas, más llenas. Parecían confiar en ella. La más pequeña, Estrella, la seguía a todas partes, como si comprendiera que este nuevo comienzo no era solo humano, sino también parte de la vida que las rodeaba. Con el viejo cuaderno en sus manos, releyó la frase que había encontrado días antes. La tierra da lo que el corazón ofrece. Cuídala con amor y te nutrirá. Esas palabras resonaron dentro de ella y en ese instante, algo despertó, se dio cuenta de que quizá lo que más necesitaba no era ayuda sino coraje. Comencé el día con un propósito. Ella cogió sus herramientas, se ató el pelo y salió decidida, reconstruyó la cerca con estacas improvisadas. Reparó el techo de la casa con tablones sueltos y creó un refugio sencillo para las ovejas. Cada martillazo era un grito silencioso de resistencia. El cuerpo dolía, pero el corazón se calentaba, porque por primera vez no esperaba que alguien viniera a salvarla. Ella se estaba salvando. Al anochecer, se sentó al borde del campo y contempló la puesta de sol, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El espectáculo, libre y majestuoso, le pareció un regalo. Lloró, pero no de tristeza. Lloró de gratitud, por seguir viva. Por seguir teniendo tiempo. Los días que siguieron trajeron desafíos, las lluvias se retrasaron, la tierra resistió y el viento frío cortó las noches, pero en cada obstáculo ella vio una lección, aprendió a recoger leña seca antes del anochecer, a ahorrar agua, a reparar la ropa con hilos de lana de sus propias ovejas. Cada simple gesto era un acto de independencia. Y, en las horas de silencio, mientras miraba el cielo estrellado, reflexionó sobre lo que había experimentado. Me dejaron aquí para aprender a mirar hacia arriba, pensó, porque fue allí, en medio de la nada, donde empezó a verlo todo. Una noche, al encender el fuego, notó algo que cambió su perspectiva. Una de las ovejas, la mayor, había parido 2 corderitos. La escena la dejó sin palabras. Aquella nueva vida, nacida del silencio y de la tierra seca, era una señal. Ella se arrodilló y sonrió. La vida renace cuando decidimos cuidarla, murmuró, acariciando a los cachorros. Esa noche, apenas pudo dormir. Sentía el corazón ligero, como si algo en su interior hubiera florecido junto a esos pequeños seres. El coraje, se dio cuenta, no nace del heroísmo, nace de la decisión de continuar aun cuando todo parezca perdido. Y eso fue lo que empezó a guiarla. Cada mañana se convertía en una nueva oportunidad para empezar de nuevo, no con grandes planes, sino con pequeños gestos. Un paso a la vez. Una semilla al día. A veces la mente dudaba, recordó el pasado, las duras palabras, el abandono, pero mientras miraba a las ovejas, sentí un recordatorio silencioso: nadie puede quitarte lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Y eso fue suficiente. Una tarde, al atardecer, caminó hasta la cima de una pequeña colina de la propiedad. Desde allí, lo veía todo: la sencilla casa, el campo seco, el pequeño huerto que apenas comenzaba a brotar y el rebaño que ahora parecía multiplicarse. Respiró profundamente, sintiendo el viento en su cara.
cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, por dejarme en el lugar correcto para aprender a luchar». Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no había lugar para los arrepentimientos, ahora bien, había un propósito. Decidió que ya no sería recordada como la mujer abandonada en algún lugar, sino como la que convirtió las ruinas en renacimiento. Y mientras caminaba colina abajo hacia su casa, con el sol ya oculto tras las montañas, se dio cuenta: el verdadero milagro no era lo que sucedía a su alrededor, sino lo que sucedía dentro de ella. El coraje no es la ausencia de miedo. Es la decisión de seguir adelante, incluso con miedo. Esa noche, antes de irse a dormir, escribió esta frase en su viejo cuaderno, y al cerrar los ojos sintió que el mañana ya la esperaba con nuevas promesas. Reconstruir una vida no empieza con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones cotidianas. Es el acto de levantarse cuando nadie nos ve, de empezar de cero cuando todo parece haber terminado. La recuperación empieza en la mente. Cuando la mujer decidió que no sería víctima del abandono, sino la autora de su propia historia, algo cambió en su interior. Comprendió que el dolor, bien aprovechado, es terreno fértil para el crecimiento. El trabajo, antes pesado y solitario, se convirtió en una forma de comunión con Dios. Cada esfuerzo físico era también un diálogo silencioso entre ella y lo divino. El sudor ya no representa sufrimiento y se ha convertido en un símbolo de rendición. Se dio cuenta de que el trabajo tiene el poder de purificar el corazón. Mientras limpiaba el terreno, reparaba cercas y cuidaba las ovejas, su mente se tranquilizó. La acción reemplazó la desesperación. La constancia trajo significado. Hay momentos en la vida en que Dios no cambia las circunstancias, sino los corazones para que la persona tenga la fuerza para afrontarlas. Eso fue lo que pasó allí. Al evaluar sus recursos, comprendió que lo poco, en las manos adecuadas, puede convertirse en abundancia. Una pequeña extensión de tierra comenzó a florecer. Las ovejas se multiplicaron y las semillas antiguas dieron sus primeras señales de vida. No era riqueza, era sustento, y eso era suficiente. Los primeros frutos fueron pequeños, pero representaron algo mucho más grande, la prueba de que el esfuerzo no había sido en vano. La verdadera prosperidad no viene de la prisa, sino de la paciencia. Toda cosecha requiere tiempo, cuidado y fe. La fe no es solo esperar que algo suceda. Es actuar como si ya hubiera sucedido. Aprendió que no basta con creer, hay que caminar. La fe se manifiesta en manos trabajadoras, en oraciones silenciosas, en decisiones tomadas con esperanza. Incluso frente a la incertidumbre. La fe no es solo esperar que algo suceda. Es actuar como si ya hubiera sucedido. Aprendió que no basta con creer, hay que caminar. La fe se manifiesta en manos trabajadoras, en oraciones silenciosas, en decisiones tomadas con esperanza. Incluso frente a la incertidumbre. La recuperación requirió disciplina por parte de ella, días largos, noches frías y pensamientos que intentaban distraerla, pero, con cada dificultad superada, la fe se hacía más sólida. La fe, cuando se alimenta, se convierte en fuerza, y la fuerza, cuando está guiada por la fe, construye destinos. La vida en el campo le enseñó el valor del ritmo natural de las cosas, aprendió que no tiene sentido apresurar el tiempo. Que hay temporadas para sembrar, esperar y cosechar. Esta conciencia trajo serenidad. La reconstrucción es un proceso silencioso, no sucede de la noche a la mañana, pero poco a poco las cosas empezaron a encajar.
La casa adquirió un nuevo color, el campo comenzó a tornarse verde y el corazón, antes lleno de dolor, comenzó a desbordarse de gratitud. Con el paso del tiempo comprendió que no había sido abandonada en ese lugar por casualidad. El aislamiento que parecía un castigo se convirtió en un refugio para el crecimiento. Allí descubrió su fuerza, su fe y su misión. Cada día de lucha sirvió para refinar su esencia. El sufrimiento dejó de ser una carga y se convirtió en un puente, un camino hacia algo más grande. La recuperación no fue solo material, fue espiritual, emocional y humano. La mujer que una vez se vio a sí misma como una víctima ahora se reconoce como una sobreviviente con un propósito. Todo nuevo comienzo requiere de 3 pilares: trabajo, fe y paciencia. Sin ellos triunfa el desánimo, con ellos hasta lo imposible se vuelve alcanzable. Aprendió que no se trata de reconstruir lo perdido, sino de crear algo nuevo a partir de lo que quedó, que el verdadero milagro no está en recuperar las posesiones, sino en restaurar el espíritu. Al final, su mayor triunfo fue darse cuenta de que la abundancia no solo viene de la tierra, viene de un corazón que se niega a rendirse. Cuando decides volver a ponerte de pie, el universo conspira a tu favor, porque Dios siempre tiende su mano a quien permanece en pie, incluso herido. La verdadera transformación comienza en el interior, pero tarde o temprano, lo que cambia en el interior se manifiesta en el exterior. La granja, antes marcada por la soledad y el abandono, comenzó a reflejar la nueva etapa de la mujer que la habitaba. Cada rincón de ese espacio ahora albergaba la energía de alguien que decidió volver a creer. Lo que antes era tierra estéril comenzó a tomar color. Las semillas germinaron y diminutas hojas se abrieron paso a través de la tierra dura, señales de que lo imposible puede florecer con cuidado y fe. El cambio no surgió de un milagro repentino, sino de la constancia, regar, esperar, proteger, repetir. Así sucede con el alma humana. La mujer se dio cuenta de que cuidar la tierra era cuidarse a sí misma. El sitio y ella pasaron por el mismo proceso, ambos habían sido heridos, olvidados, pero tenían dentro de ellos la fuerza de la regeneración. Ese lugar, que una vez representó el dolor, se convirtió en un refugio. Las ovejas pastaban tranquilamente, el huerto cobraba vida y el sonido de la naturaleza sustituyó el pesado silencio de los primeros días. El sitio pasó de ser escenario de abandono a convertirse en símbolo de renacimiento. Lo que una vez fue una ruina, ahora era un hogar de paz. Cada rincón reconstruido llevaba consigo una historia de superación. El viejo cobertizo se convirtió en refugio de nuevos sueños. El campo antes seco se convirtió en alimento y el pozo, que antes parecía demasiado profundo, ahora calmaba la sed y la esperanza. En cada gesto de cuidado, había una oración, en cada flor que nació, una respuesta. La mujer comprendió que Dios se manifiesta en los detalles, en la lluvia que llega en el momento oportuno, en la semilla que germina incluso sin garantías, en la fuerza que surge del cansancio. El lugar se convirtió en un altar viviente, no de lujo, sino de gratitud, y ella, sin darse cuenta, se había convertido en la guardiana de un milagro cotidiano. La belleza del lugar no estaba solo en los árboles, los campos o las ovejas, fue en los ojos de alguien que aprendió a ver el valor en lo simple. Tuve la serenidad de quien entiende que empezar de nuevo es un acto de valentía, no de suerte. El sitio floreció porque ella también floreció. Cuando el corazón se abre al amor,
hasta la tierra responde. Y lo que una vez había sido un símbolo de rechazo ahora era el testimonio de un renacimiento silencioso pero profundo. Cuando transformas lo que tienes, también transformas lo que eres. El pasado no siempre se queda donde debería. A veces regresa inesperadamente, no para castigar, sino para medir el progreso. El regreso del exmarido simboliza estos encuentros que trae la vida, pruebas silenciosas de madurez emocional y fortaleza interior. El impacto del reencuentro no está en la presencia del otro, sino en la conciencia de quien te has convertido. La mujer se da cuenta de que el dolor y el abandono ya no definen su identidad. Lo que antes era miedo ahora es confianza, lo que antes era inseguridad ahora es firmeza. El pasado solo tiene poder sobre nosotros mientras se lo permitamos, cuando reconoces tu propio camino para superar los obstáculos. El pasado deja de ser una carga y se convierte en una experiencia de aprendizaje. Perdonar no significa olvidar ni justificar las acciones de otras personas, significa liberarse de la ira que corroe el alma. El perdón nos permite mirar a los demás con neutralidad, manteniendo intacta nuestra paz interior. La fuerza no está en castigar, sino en permanecer honesto, incluso frente a la injusticia. El regreso al pasado ofrece una oportunidad para reflexionar, ¿qué ha cambiado? El sitio que una vez estuvo abandonado ahora florece, el cuerpo y la mente que sufrieron ahora son resilientes, el espíritu, una vez frágil, ahora es fuerte. El exmarido regresa, pero ya no hay dependencia emocional. El vínculo ha sido reemplazado por la autonomía, y el sentimiento de poder no proviene de la venganza, sino del respeto ganado. Las situaciones pasadas no necesitan definir el futuro, la vida demuestra que el abandono, la humillación y el dolor pueden convertirse en las bases del crecimiento. El reencuentro es solo un espejo que refleja la fuerza adquirida y el camino recorrido. La mayor victoria no está en humillar a quienes nos hacen daño, sino en permanecer de pie, enteros y libres, incluso después de todo. El pasado puede regresar, pero ya no puede determinar el presente. El verdadero triunfo radica en reconocer que la libertad emocional, la fe y la resiliencia son logros que nadie nos puede quitar. Transformar el dolor en propósito es uno de los mayores signos de evolución, cuando alguien puede mirar su propia historia de sufrimiento y extraer significado de ella, nace un legado que va más allá de lo material. Un ejemplo de resiliencia y coraje. El lugar, que antes era escenario de abandono, se convirtió en un laboratorio de aprendizaje. La sostenibilidad ya no es solo una práctica agrícola y se ha convertido en una filosofía de vida. Cada semilla plantada, cada oveja cuidada, cada centímetro de tierra preservado llegó a simbolizar el equilibrio entre el esfuerzo, la fe y el respeto por el ciclo natural de la vida. Aprender a vivir con recursos limitados nos enseñó que la verdadera abundancia no se mide por lo que tenemos, sino por lo que creamos con inteligencia, paciencia y dedicación. La conciencia de que cada gesto cuenta fortalece la responsabilidad y la autonomía. La mujer se dio cuenta de que su experiencia podría servir de ejemplo para los demás. El abandono, que una vez fue fuente de dolor, ahora era materia prima para la inspiración, enseñar, compartir conocimientos. Cuidar la tierra y los animales se ha convertido en una forma de perpetuar el aprendizaje y la esperanza. El pasado se ha convertido en una herramienta para crear oportunidades. Estrategias de cultivo más eficientes.
Manejo adecuado del rebaño. Organización de pequeñas producciones para el sustento. Todo esto representa más que supervivencia, representa un legado. Un legado no se construye solo, se manifiesta en la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás, directa o indirectamente. El sitio, ahora productivo, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y resiliencia, demostrando que es posible reconstruir incluso después de las mayores pérdidas. Cada paso dado, cada obstáculo superado, cada nueva planta o cordero es un testimonio de que la vida puede renacer cuando hay intención de aprender, crecer y servir. La verdadera transformación ocurre cuando el sufrimiento se convierte en aprendizaje, el trabajo en fe y los recursos limitados en legado. La historia demuestra que es posible crear algo duradero, significativo e inspirador incluso a partir de las ruinas del pasado. El mayor legado que alguien puede dejar no está en las posesiones materiales, sino en la fuerza que inspiran, la esperanza que transmiten y el ejemplo de coraje que perpetúan. La finca no es solo tierra cultivada, es un símbolo de que el dolor puede transformarse en propósito y que cada desafío superado contribuye a la construcción de algo más grande. El esfuerzo constante da frutos, no siempre inmediatos, pero inevitables cuando hay disciplina, fe y dedicación. El reconocimiento no se limita a lo que perciben los demás, comienza dentro de uno mismo. Cuando uno percibe la propia evolución. Cada tarea realizada, cada desafío superado, cada pequeña victoria transforma la percepción de lo que es posible. El trabajo continuo enseña paciencia, perseverancia y la importancia de cuidar lo que se tiene. La recompensa llega cuando ves que el esfuerzo ha dado resultados tangibles, tierra fértil, semillas germinadas, ovejas sanas y confianza recuperada. Aprender a valorar cada logro es reconocer que nada se ha perdido, todo lo que se ha sembrado con dedicación regresa, directa o simbólicamente, fortaleciendo la autoestima y la esperanza. El reconocimiento también se manifiesta en la reacción del mundo que nos rodea. Cualquiera que observa el crecimiento y la resiliencia se da cuenta del valor de la fuerza y el coraje. La historia de la mujer que transformó el abandono en un nuevo comienzo se convierte en un ejemplo de inspiración y motivación. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia ahora impacta a otros, demostrando que es posible superar desafíos aparentemente imposibles. Los frutos del esfuerzo no son solo materiales, cada cosecha, cada cordero que nace, cada mejora en la finca representa la transformación interior que se produjo en paralelo. El trabajo constante refleja disciplina, fe, responsabilidad y amor por lo que se construye. El reconocimiento, por tanto, es también un reflejo de la propia evolución, del coraje de persistir y de la capacidad de aprender de cada dificultad. Los frutos del esfuerzo confirman que todo desafío tiene una recompensa, aunque sea silenciosa o discreta. El verdadero valor del reconocimiento no está en el aplauso externo, sino en la conciencia de que el propio esfuerzo ha cambiado la trayectoria de la propia vida. El reconocimiento más valioso no viene de los demás, sino de la certeza de que cada paso dado, cada reto superado y cada batalla enfrentada construyen la persona que siempre fuiste capaz de llegar a ser. La recompensa es pues completa, material, emocional y espiritual, refleja la justicia silenciosa del universo para quienes eligen continuar, creer y actuar, incluso cuando todo parece perdido.
El verdadero legado no está en las posesiones materiales, sino en la fuerza que uno transmite, las lecciones que uno deja y la inspiración que uno inspira en los demás, cuando alguien transforma el dolor en aprendizaje. La dificultad en crecimiento y el abandono en acción, crea un ejemplo que trasciende generaciones. La historia de la mujer que reconstruyó su vida desde cero demuestra que los desafíos no definen el destino, cada paso valiente, cada decisión de perseverar y cada acto de fe se convierte en una semilla de esperanza para quienes siguen su camino. El legado nace del impacto positivo, visible o silencioso, que la vida de alguien tiene en los demás. Compartir experiencias, superar obstáculos y demostrar resiliencia enseña que es posible empezar de nuevo, incluso en las circunstancias más adversas. Más que las palabras, el ejemplo concreto inspira el cambio. El sitio, anteriormente abandonado, se convirtió en un símbolo de reconstrucción. La dedicación y la fe demostrada se convierten en lecciones prácticas. Cómo afrontar las dificultades, valorar los pequeños recursos y mantener una esperanza inquebrantable. El verdadero legado está en inspirar coraje y confianza, demostrando que cada ser humano tiene capacidad de transformación y creación, independientemente de su pasado. Transformar tu propia vida es solo el comienzo. El mayor impacto llega cuando esa transformación inspira a otros a actuar. El legado más duradero es aquel que genera nuevas historias. Fortalece almas y demuestra que la adversidad puede convertirse en un camino de propósito y crecimiento. No se trata de lo que tienes, sino de lo que construiste y cómo inspiraste a otros a levantarse también. Cada acto de superación es una semilla que florece en otras vidas, perpetuando fuerza, esperanza y fe. La vida es a menudo una prueba silenciosa de resiliencia, fe y coraje. La historia de la mujer que convirtió el abandono en oportunidad demuestra que los mayores desafíos pueden convertirse en las bases más sólidas para el crecimiento y la realización personal. Cada dificultad enfrentada es una oportunidad de aprendizaje. El abandono y la pérdida, aunque dolorosos, sirven para despertar la fuerza interior, la paciencia y la creatividad. El trabajo constante y la dedicación a lo que uno tiene, aunque sea limitado, revelan que la verdadera prosperidad radica en el esfuerzo y la perseverancia. La fe, cuando se combina con la acción, crea caminos inesperados. No se trata de esperar milagros, sino de caminar con confianza, sabiendo que cada paso es parte del proceso de transformación. El reconocimiento más profundo no viene de los demás, sino de la conciencia de que uno se ha mantenido honesto y firme, incluso frente a la adversidad. El coraje de continuar, de aprender y de cuidar lo que tienes es un reflejo de la fuerza interior y el verdadero premio de la vida. El impacto de una vida transformada va más allá del individuo. Cuando alguien supera las dificultades, crea ejemplos que inspiran a otros a luchar, creer y actuar. El legado sigue vivo en cada persona que encuentra esperanza, fortaleza o inspiración en el camino de superación. Incluso en los momentos más oscuros, hay lugar para un nuevo comienzo. El dolor, si está bien dirigido, se convierte en combustible, el abandono, en una oportunidad, y la adversidad, en un camino para descubrir el potencial y el propósito. La verdadera victoria no está en evitar una caída, sino en levantarse cada vez que la vida te desafía. Quienes perseveran transforman el dolor en fuerza e inspiran al mundo que los rodea. Cada desafío enfrentado, cada acto de valentía y cada paso hacia la reconstrucción demuestra que la vida se puede reconstruir, la esperanza puede florecer y la fe se confirma como guía. El camino hacia la superación es continuo,
pero cada logro fortalece la certeza de que es posible transformar lo imposible en logro y el dolor en propósito duradero.